tardes, bienvenidos. Cuarta sesión del ciclo Cómic, Arte y Arquitectura. Le toca el turno a la arquitectura, aunque en la sesión inaugural ya José Manuel Trabado, si alguno de vosotros estuvisteis presentes, trató también un poco algo que hablaremos hoy aquí, ¿no? El tema es amplísimo, con lo cual vamos a intentar acotar, también pensando en los invitados que tenemos hoy aquí, un poco una cosa tan amplia, ¿no? Dejaremos de lado entonces todo lo que tiene que ver con la arquitectura dentro del cómic desde el punto de vista de la ciudad y la arquitectura histórica, o sea, como digamos la arquitectura como una especie de escenografía donde ocurren historias, que ahí hay todo la cantidad de géneros, ¿no? La ciudad medieval, la ciudad romana, y lo mismo vamos a hacer, digamos, con el género de la ciencia ficción, en el que autores, por ejemplo, como Moebius, pues hicieron un desarrollo de la visión de la arquitectura en un mundo futuro que impresionante, pero que tuvo también mucho reflejo en el cine, como todos sabemos, en películas, y toda su influencia, de momento, la obviaremos en esta charla, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en la ciudad y la arquitectura moderna y contemporánea. Ahí estará presente en esta charla el nacimiento de la ciudad, la metrópolis, el Chicago y el Nueva York de principios del siglo XX y su influencia en las tiras de prensa americanas, en autores como Little Nemo, McManus, Feininger y, sobre todo, las vanguardias arquitectónicas, que se hacen presentes tanto en algunos de los pioneros que confluyen desde el punto de vista temporal, ¿no?, con estas vanguardias, como los autores de los años 70 y los 80, que algunos de ellos los tenemos aquí presentes, ¿no?, y ahora presentaremos, como Daniel Torres y Joe Swart, ¿no?, donde el término línea clara, que en aquel momento se desarrolla, tiene mucho que ver, como veremos en la charla, con estas vanguardias arquitectónicas. La arquitectura racionalista, el neoplasticismo, un lenguaje formal determinado estará presente en la obra de estos autores. Transitaremos en el fondo aquí, porque ahora con las presentaciones iremos desde los autores de historieta que les influye en la arquitectura, en su trabajo, una transición de algunos de estos autores en que no solo les influye, sino que acaban construyendo físicamente arquitecturas, ¿no?, con el caso en estos últimos años de Just. Y bueno, aquí tenemos un arquitecto que también dibuja historietas y que nos dará un poco ese camino de vuelta de la influencia actualmente en la arquitectura contemporánea del lenguaje del cómic. Sin más, os presento a los que estamos aquí en la mesa. Empezamos Daniel Torres, 1958, ¿no? Comienzas publicando en el Víbora, ¿no? Y en los años 80 hay una revista que nace en España muy importante, que es El Cairo, donde toda una generación se aglutina, digamos, como un lenguaje de lo que era la línea clara, una serie de influencias en las que muchos autores, digamos, en aquel momento se te enmarca en una especie de escuela valenciana, porque era una denominación, ya sabes que a la gente le gusta mucho al final meter todo las etiquetas. Etiquetas y cajoncitos, pero bueno, hay toda una generación ahí que confluye, ¿no? Realmente, a partir de en el año 84, ¿no?, cuando publican un álbum que se llama Sabotaje, en Francia, en la editorial Magic Strip, de los hermanos Passamonique, es cuando realmente se le abre una puerta muy importante en el mercado francés y empieza su trabajo a internacionalizarse de una manera muy importante, con un gran éxito en Francia. Recordamos en Cairo su serie Opium, y luego Rocco Vargas, el personaje, y toda la serie que se publicaría en Francia y que tendría un gran éxito en digamos, todos los 80, ¿no? Sí. A partir de ese momento, en los años 90, tu trabajo también circula hacia el mundo de la ilustración y empieza ese crecimiento internacional que hace de Daniel. Yo creo, podríamos hablar de los, como mucho, 3 o 4 autores en estos momentos en España
que tienen un reconocimiento absoluto internacional, empieza su difusión en el mercado americano y con gran éxito, ¿no? Recibe en los años 90, por el 8º día, el premio del Salón del Cómic de Barcelona, y luego derivas en tu digamos, campo que tiene que ver con la historieta hacia lo que sería el público más infantil con Tom el dinosaurio. Y finalmente todo, digamos, acaba siendo un proyecto, que nos contarás luego, que se convierte en una serie de animación que muchos veríais, ¿no? Producida, no sé exactamente dónde. Producida por la propia EVO, que es la Asociación de Televisiones Europeas. Ajá. Ya últimamente vuelve a historieta en el año 2009 con una novela gráfica, Burbujas, y podríamos decir de él que digamos, la luz está presente, el color, la línea, un estilo moderno y elegante. Realmente lo que denominaríamos postmodernismo en los 80, yo creo que si hubiera que pensar en un autor que nos viniera a la cabeza sería Daniel Torres. Las influencias son de los clásicos americanos, Hergé, el propio colega Miguel Calatayud, ¿no? en unos principios, Cole, Svart, ¿no? Que es aquí presente, y todos los clásicos americanos, ¿no? Están muy presentes también en tu trabajo, ¿no? Y bueno, un gran dominio de la narración y de todos los géneros. Es Daniel Torres. Pues gracias. Bueno, Joe Swart, en fin, como le comentaba hace un momento, aquí tenemos lo que podríamos, como el último álbum que le acaban de publicar La Cúpula, que se llama Casi Completo, que lo podéis ver y localizar ahí, que recopila en las historietas que ha hecho Joe en todos estos años. Podríamos hablar también de un artista completo. Ahora veremos por qué. Junto a Ever Meulen se le considera uno de los principales representantes de la línea clara, nombre otorgado por él mismo. O sea, aquí tenemos quien inventa el término y define el estilo característico de Hergé, digamos, que él asume con otras muchas influencias y que a su vez autores de su generación trabajan en esos momentos, ¿no? Estudia diseño industrial en Eindhoven, no sé si lo digo bien, y comienzas a hacer historietas a finales de los 70, contemporáneo de otro autor español con gran proyección internacional, que es Mariscal, y gran amigo de Javier Mariscal, con quien te une una relación muy estrecha. Incluso has llegado a hacer exposiciones conjuntas, una en Barcelona hace 3 años, ¿no? En los 70 lanzas una revista propia, ¿no? Modern Paper, y publica algunas de sus obras en la mítica revista, que sobre todo ahí es donde creo que en nuestra generación, que somos Daniel y yo prácticamente de la misma generación, nos impacta tu trabajo, que es en la revista Raw, que dirige en Estados Unidos Spiegelman y François Molly. Además de cómics, su arte, como veremos ahora, se ha dedicado al diseño industrial y a la arquitectura. Y en los últimos años, a partir del 2000, realiza proyectos con el estudio de arquitectura Mecano, con una arquitecta recientemente unos apartamentos, se llama Sweet Visser, ¿no? O arquitecto o arquitecta, no sé muy bien, y un trabajo de interiorismo espectacular y vinculado al mundo de la museografía que nos une, que es el interiorismo del Museo de Hergé, cuyo proyecto de arquitectura es de Christian de Ponsonbach, ¿no? Como veis, en ese recorrido desde la historieta a la arquitectura ha diseñado sellos, relojes, barajas, tipografías, las que nos podamos imaginar. Es, yo creo, uno de los grandes tipógrafos del siglo XX. Instalaciones, escultura, muebles, juguetes, vidrieras, señalización, prácticamente lo define ese carácter de artista completo, ¿no? Perfectamente, sí. Y es un honor tenerte aquí. Lo último también te concedió, ¿no?, Su Majestad la Reina Beatriz de Holanda, caballero, ¿no? Sí. O sea que aquí tenemos todo un caballero, el Reino de Holanda, Dios mío. Y bueno, justo, arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura, catedrático de proyectos desde el 2002.
cofundador de la revista AV y Arquitectura Viva, que muchos de los arquitectos conocéis, dos revistas muy importantes en España. Y desde el inicio, en estas revistas, él hizo con su alter ego, Focho, ¿no?, una colaboración dibujando unas tiras de prensa, tipo tiras de prensa, y también páginas completas, en las que hace relaciones entre arquitectos y dibujantes de cómic, con mundos del cómic, con los mundos de la arquitectura, ¿no? Se recopilan en el año 2000 en un libro que se llama Historias del siglo, súper recomendable, porque son emparejamientos además con un sentido del humor, bueno, divertidísimo, ¿no? Y aparte, evidentemente, es una de las razones por la que está aquí, lógicamente. Tiene una trayectoria como pintor y, lógicamente, como arquitecto, con una actividad profesional, con estudio abierto y funcionando, haciendo todo tipo de proyectos, ¿no? Bueno, ahora funciona menos. Bueno. Bueno, y lo último que podéis leer de él es un artículo sobre el fallecido Moebius en la revista Arquitectura Viva, ¿no? Del último número, ya hace un trabajo que tiene que ver con esta mesa, ¿no? Bueno, pues después de estas presentaciones vamos un poco a iniciar la charla. ¿Me dejáis que...? Quería empezar, veréis estas imágenes solamente como detalle, con una anécdota muy particular, que en aquellos momentos, en los años 80, hubo dos revistas. Por un lado, veíamos aquí La Suite y El Cairo, revista que hablamos el otro día, que dedicaron monográficos a la relación que existía entre la arquitectura y el cómic. Y precisamente los autores que eligieron para las portadas de estas dos revistas en aquel momento son Daniel Torres y Joe Swart. O sea, digamos que también aquí, digamos, se justifica mucho más su presencia. Empezamos con Daniel. Quería empezar preguntando. Tú tienes un enorme interés en tu obra, ¿no?, por las utopías arquitectónicas. De hecho, hay una historieta que aquí veremos, ¿no?, que se publicó en este especial de arquitectura, que se llama Manifest, ¿no?, donde era una especie de elogio a lo que sería el estilo internacional o lo que sería la arquitectura americana de los años 50. Quería que me explicaras un poco qué supone para ti en tu trabajo las utopías y la arquitectura, ¿no? Caramba, vaya pregunta. Bueno, yo tengo una ligera formación como arquitecto, estudié pocos años, luego dejé la carrera y continué con Bellas Artes y mantuve ese gusto por la arquitectura. Primero como disciplina en sí, y luego vi, no sé si ya lo intuía, pero luego vi que podía trabajarla en mi disciplina, que ya era mi disciplina como profesional, que es el cómic. Y paso a paso, podríamos decir viñeta a viñeta, me di cuenta de que yo podía integrar muy bien mis conocimientos, porque yo seguí estudiando de forma un poco autodidacta, con publicaciones, etcétera, un poco lo que era la arquitectura, tanto la historia de la arquitectura como la arquitectura moderna, integrar este gusto por la arquitectura dentro del lenguaje del cómic. Y me di cuenta de que, a base, ya digo, de trabajarlo, me di cuenta de que yo podía convertir la arquitectura en un personaje, en un elemento narrativo más, junto con los propios personajes de las historias. De manera que, cuando me di cuenta de eso, vi que esta integración podía, de alguna manera, darle la vuelta y hacer que no solamente la arquitectura fuese el lugar donde, el espacio donde los personajes se mueven en su relación dramática, sino que la propia arquitectura podía influir en el ánimo de esos personajes y en las respuestas de que esos personajes se daban entre ellos y entre el entorno arquitectónico que yo les había construido. Bueno, y para esto viene fantástico el lenguaje del cómic, porque tú te lo haces todo. Es decir, eres arquitecto, eres constructor, como digo yo, eres banquero, eres promotor, y te lo haces todo, y además pones a todo el mundo de acuerdo. Aquello se construye tal y como tú quieres. No viene luego el mundo real y te dice, no, es que has tirado muy alto, tira, corta. No, es que te has pasado de presupuesto. No, tú construyes lo que tienes en la cabeza, lo dibujas. Otra ventaja más es que no se suele caer. A no ser que lo tires tú, se queda ahí. Y puedes meter a la gente y sacarla como quieras.
puedes envejecer esa arquitectura como tú quieras también, puedes, y sobre todo una ventaja muy importante, y es que como dibujante de arquitectura tú puedes habitar esa arquitectura con la gente que tú deseas, cosa que nos ocurre a los arquitectos en el mundo real, digamos, que claro, dejáis ahí la cosa y bueno, la gente que viene la cambia a su forma de vivir, ¿no? Aquí no, aquí en todo momento mantienes un control sobre lo que estás construyendo y lo que has construido. A lo largo del tiempo yo me doy cuenta de todas estas ventajas y digo, caramba, pues esto es un elemento narrativo importantísimo, y a partir de entonces, digamos que de una forma muy directa, pues yo tengo historias cortas que tratan, cuyo personaje principal es la arquitectura, como os digo, convertirlo en un personaje que acompaña a todos los demás. Siempre, o casi siempre, en toda mi obra me he rodeado de este especial apego y este cariño hacia el entorno donde se mueven los personajes. Daniel, ¿por qué esta fascinación por las vanguardias en tu obra, ¿no? de arquitectura? Ahí vemos influencia, hemos visto hace poco unas imágenes de Opium, ¿no? Donde se reconoce la arquitectura de Frank Lloyd Wright, ¿no? en la vieja fábrica esta de papel, ¿no? Que aparece, toda la arquitectura racionalista, el movimiento moderno, el estilo internacional, ¿no? la pureza de las líneas. Yo, reflexionando y hablando con Justo, preparando estas charlas, ¿no? Hablábamos de que esa línea clara, esa limpieza del trabajo en línea, de colores planos, tenía a lo mejor mucho que ver con estos arquitectos del movimiento moderno, ¿no? Donde al final se está trabajando la línea es una parte fundamental en esa arquitectura, ¿no? En esos iconos que tenemos, la estética barco, las barandillas de tubo, las formas curvas, las superficies acristaladas, en fin, me gustaría saber, digamos, de una manera más íntima cómo hay esa conexión que se ve en tu trabajo con este tipo de arquitectura en concreto. Bueno, yo creo que es una época riquísima porque es una época, son desde comienzos de siglo hasta, digamos, la Segunda Guerra Mundial, toda la influencia que tiene la arquitectura europea en Estados Unidos gracias al éxodo de los arquitectos europeos a Estados Unidos durante la guerra, en el que si hacemos un repaso a la historiografía veremos que hay como distintas escuelas, movimientos. Está la escuela de Nueva York, la escuela de Chicago, distintas formas de afrontar un mismo, hasta diría yo, concepto de construcción. Entonces, había una necesidad de justificar esta etiqueta de estilo internacional o de Art Deco, y por eso es tan importante en ellos la publicitación de su obra y los manifiestos, porque quieren justificar lo que están haciendo con una base teórica. Y de ahí también esa representación gráfica de líneas estilizadas, de nuevos materiales que conducen de nuevo a la pureza de la línea, a la pureza del color, de los espacios, a la definición muy concreta de lo que quieren y sobre todo de lo que no quieren, porque hay unos que rechazan la ornamentación, otros que dicen que 10 años después dicen, bueno, un poco de ornamentación tampoco está mal. Todo este juego, que además se va produciendo casi en un mismo periodo de tiempo, en Europa y en Estados Unidos, es riquísimo. Quiero decir que como visto desde ahora, si estudiamos un poco la historia de ese momento, vemos esa necesidad de identificarse ellos mismos como arquitectos, como autores, con el entorno y con su obra, a través de cómo hacían llegar estos proyectos y estas obras, digamos, al público en general. Ya no estábamos hablando ya de público especializado, sino era una cosa que a través del cine, por ejemplo, a través del cómic, estaban haciéndolo llegar a través de los mass media a todo el mundo. Entonces la gente, cuando se iba en los años 30 al cine y veía una decoración de Art Deco de esta que vemos en las películas ahora de Fred Astaire, por ejemplo, que eran todo absolutamente decorados, y digamos, la gente
tendía a pensar quizá que bueno, su vida era mejor porque en algún momento lograrían vivir en un escenario como este y si conseguían bailar igual, pues mejor que mejor, ¿no? Pero veían aquellas líneas puras, aquellos y eran imágenes en blanco y negro, pero veían aquellas pureza de espacio y de alguna manera supongo que les haría la vida más agradable. Toda esta necesidad de esta gente de manifestar estas ideas a través de su obra, que seguramente es la primera vez en que se hace de una forma con consecuencia, es lo que atrae mucho a alguien que quiere reflejar, como he dicho antes, un ambiente en una viñeta. Ok. Bueno, pues vamos con Just. Bueno, a mí me interesa muchísimo, claro, cuando has hablado, Daniel, precisamente de que como dibujante construyes arquitecturas sin condicionantes, ¿no? No hay problemas de que el suelo ceda, ¿no? La cimentación, la estructura, las instalaciones, el promotor. No hay licencias, no discutes con la gente de los ayuntamientos, bueno, normativas, creas unas arquitecturas, porque de hecho en tu obra Tritón incluso el Mongo, ¿no? Digamos, yo no sé si llegaste a construir una maqueta, pero estaban dibujadas secciones, plantas, todo, ¿no? O sea, realmente creabas una arquitectura. Just que ha llegado a ese punto de, aparte de crear estas arquitecturas en la ficción, se ha enfrentado con la realidad en los últimos años de construir estas arquitecturas. Entonces, a mí me gustaría hacerte un par de preguntas sobre eso. La primera, ¿cómo se producen los procesos de colaboración? Porque yo me imagino solo el autor de historietas con su tablero de dibujo, con la lámpara, haciendo su mundo, su historieta, como hablaba Max el otro día, sin condicionantes, cómo se sale fuera, se colabora con un estudio de arquitectura y cómo es el proceso de creación y de ideación en colaboración con los arquitectos, por ejemplo, Mecanu y el Teatro de Harlem. Pues empecé en mis cómics utilizando la arquitectura como fondo. Lo primero que dibujaba siempre en mis cómics con arquitectura era para mí un estudio. En los años 70, las primeras exposiciones en museos tenían lugar sobre estilos arquitectónicos del siglo XX. Antes de eso eran todo monumentos, pero cuando yo empecé a estudiar diseño había una exposición de la Escuela de Ámsterdam y eso es toda arquitectura de ladrillo y a mí me llamó la atención porque cuando iba en bicicleta por la ciudad veía esta arquitectura expresionista y me preguntaba por qué a nadie le interesaba. Y en el dibujo aprendes y yo empecé dibujando esta arquitectura de la Escuela de Ámsterdam y una vez que tuve eso dominado, lo siguiente fue la arquitectura de estilo Rietveld, de estilo Le Corbusier y fui avanzando hacia cosas más contemporáneas, pero siempre la arquitectura en el cómic es diferente, siempre es un trasfondo, un entorno para contar una historia. Lo que necesito en el entorno para contar la historia es suficiente, con lo que la mayor parte de las habitaciones que dibujo o la mayor parte de los elementos arquitectónicos de mis dibujos contienen 2 paredes, como mucho, mientras que la arquitectura pues, siempre tiene 4. De hecho, si tienes que crear diseños arquitectónicos reales, te tienes que colocar en la situación del usuario, del edificio. Y lo que he aprendido en los cómics es que yo intento explicar algo en mis historias y necesito un lector que entienda lo que le estoy contando. En la arquitectura pasa algo parecido. Pienso en una habitación y necesito pensar en alguien que entre en esa habitación, cómo la vería, cómo la interpretaría.
y si le puedo transmitir la calidad del entorno que imagino a las personas que van a vivir realmente en esa habitación. Es decir, me pongo en la situación del lector cuando me dedico a construir historietas de cómic y de los habitantes como arquitecto. Has tenido en el campo de la arquitectura, yo no sé si hay más proyectos, pero en principio es un teatro con Mecano, los apartamentos estos que has hecho en el 2010, unas viviendas en un casco histórico, ¿no? Que me imagino. Me gustaría también saber cómo ha sido ese proceso y luego el interiorismo del Museo d'Hergé, ¿no? Me gustaría hablar sobre ambos proyectos. Por un lado, cómo es enfrentarse en una arquitectura abstracta y cómo se consigue en ese proyecto plástico intervenir dentro de una ciudad histórica, y tu experiencia de colaboración en lo que es la museografía del Museo d'Hergé. Bien, en cuanto al primer proyecto, que es un edificio de apartamentos en el centro de Ámsterdam, en el centro histórico de Ámsterdam, me invitaron a pensar solo en la fachada y pregunté que si querían, o les dije que si querían que dibujara la fachada tenía que saber qué iba a haber detrás de esa fachada. Y me enviaron unos planos y lo más importante que vi fue que había para el edificio dos posibles emplazamientos. Había una manzana vacía y un edificio antiguo que solo tenía 2,5 metros de ancho y el nuevo emplazamiento 6,5. Entonces le pregunté a los responsables del proyecto por qué no combinarlos detrás de la fachada para tener 10 metros de ancho y entonces realmente tener la posibilidad de construir algo más amplio, porque hasta ese momento eran todas habitaciones pequeñísimas. Además, en un edificio de un centro histórico la gente entra en el piso por una puerta y dentro tienes la distribución. Se entra en el portal, hay unas escaleras, luego se va a un piso o a otro, a un apartamento o a otro, y es poco sociable. Hay una antigua tradición holandesa en las que en las ciudades todo eran casas individuales, incluso en Ámsterdam, cuando son edificios de apartamentos, o están divididas las casas, hay 4 entradas separadas desde la calle, con lo que hay un montón de escaleras y se pierden muchos metros útiles. Pero la ventaja es que sabes siempre dónde vive alguien. Si sale de esa puerta es que vive en ese piso, con lo que hay una especie de concepto social subyacente. Lo que yo propuse fue que las escaleras las llevásemos a la fachada, a un lateral de la fachada, y detrás de las escaleras quitando las escaleras nos quedarían 10 metros de ancho y una profundidad de 11 metros para cada apartamento, con lo que realmente se puede crear un apartamento interesante y con una distribución más creativa. Y lo que hice fue colocar la cocina en el centro, porque hay una especie de forma de L y justo en el ángulo de la L ahí está la cocina, y la cocina es como una barra de bar, y desde la cocina puedes ver a la gente que está en el salón y por el otro lado ves a la gente que está en el comedor, con lo que la idea era siempre un concepto más abierto, más integrado. Y bueno, yo propuse este concepto que me pareció mejor que el tener 2 edificios separados estrechos. Lo aceptaron y me dijeron, bueno, ¿y por qué no haces tú el diseño y el arquitecto simplemente que te ayude? Y fue algo muy especial. Al principio hablé con el arquitecto para ver si estaría dispuesto a aceptar una situación así, que alguien le dijera lo que tenía que hacer. Y bueno, de hecho le pareció una experiencia que podía ser muy enriquecedora, aceptó. Y empezamos a trabajar con esas viviendas, con el edificio y luego con la decoración interior, de forma que la cocina tuviera esa forma con barra. Y diseñé la cocina, diseñé el baño, que también me parece que es una parte importantísima de cualquier vivienda. Y en cuanto al Museo d'Hergé fue distinto. Sí, se ve aquí la sala central del Museo d'Hergé,
que yo creo que es un edificio bastante expresivo, me pidió la viuda de Hergé que trabajase en las exposiciones, en las instalaciones de las obras. Ella ya había hablado con un arquitecto y lo importante es que primero hay que trabajar en unas especificaciones de lo que necesitas del edificio, cuántas salas vas a necesitar para exponer las obras de Hergé, por ejemplo. Así que creamos un equipo junto con el biógrafo oficial, Philippe Godin, de Hergé, y con el director del museo, para que tuviésemos la suficiente experiencia en ese primer grupo de trabajo. Y tuvimos muchísimas reuniones en Bruselas y vimos todos los archivos de Hergé con todo el material. Tienen como el 80% de toda su obra. Y a partir de ahí llegamos a la idea de que necesitaríamos 3 salas. Una primera en la que se verían sus obras más tempranas y sus intereses, y después pasaríamos a sus periodos más creativos en los que inventa todos los personajes, y una sala con muchas cosas que hizo en prensa, porque en su primera época trabajó mucho para periódicos y su estilo estaba muy influido por la mala calidad de la impresión de los periódicos. Y luego pensamos en salas más de entretenimiento, con más temáticas. Una sala como más antropológica, otra con inventos. Y lo que estamos viendo ahora puede ser interesante porque lo que hicimos siempre es que cuando yo me marchaba, me iba a casa en el tren, un viaje de 3 horas de Bruselas a Haarlem, donde yo vivo, y dibujaba cosas para llevarlas a la siguiente reunión. Y los dibujos, la verdad es que son magia. En vez de tener que hablar horas, yo hago un dibujo para transmitir lo que estoy pensando y lo que tengo en mente, y es muchísimo más inmediato. Después, una vez que la viuda de Hergé aceptó la propuesta del museo, le enviamos la propuesta al arquitecto y, utilizando nuestras ideas, él diseñó el edificio. Ya tenía una idea del aspecto exterior del edificio, pero no sabía todavía cuántas salas iba a haber para presentar la obra de Hergé. Cuando terminó el proyecto y el edificio, la verdad es que era un proyecto muy expresivo, muy bonito, pero no era muy fácil exponer obra en las paredes. Y es importante, si lees un cómic, estás solo con el cómic, frente a frente, y eliges tu propio momento para leer el dibujo. Tienes abierto el cómic y puedes dedicarle 1 minuto a una página. Es distinto a una película. En el cine el ritmo lo define el director. En un cómic el ritmo lo define el lector. Así que me gustó la idea de presentar muchas de las obras en vitrinas planas, de forma que lo vieras como si lo estuvieras leyendo en el cómic y te sintieses solo con la obra y no tanto colgando en las paredes. Pero en la sala de entrada sí que necesitábamos tener paredes, así que se crearon unos marcos especiales que no se colgaban en la pared, porque todas las paredes no eran verticales, tenían distintas formas y distintas inclinaciones, y ese es un problema que hubo que resolver. Otro problema fue que los originales en papel tampoco les puede dar mucho la luz, así que solo podíamos usar 50 lumens, que es una intensidad de luz muy baja, con lo que las salas están bastante oscuras y luego hay esa iluminación de 50 lumens solo como los originales, y es como si los vieras a la luz del día, porque como se te han acostumbrado los ojos a la penumbra, con esa luz se ven muchísimos detalles. Y otra cosa es que queríamos exhibir originales, lo que significa que no los íbamos a enmarcar con un marco dorado muy bonito ni nada, sino que veríamos todo el papel y la luz desde arriba, de forma que si el papel no está totalmente plano, lo ves. Si hay
una huella o un arañazo o un sitio donde el lápiz, el dibujo a lápiz se borró, se nota en la superficie del papel. Y todo esto son elementos importantes para presentar los originales de una obra como esta en un museo. Gracias. Bueno, justo. Sí. En este viaje, ¿no?, del papel a la arquitectura, pues estamos ya, ¿no?, más cerca de la arquitectura, ¿no?, con Justo. Perdona, que tengo por aquí. Me gustaría preguntarte, ya desde el punto de vista del arquitecto, ¿no?, y aparte de la afición y como lector, dibujante que has tenido siempre, ¿no?, con el cómic, ¿cómo tú ves esta entrada del cómic en el proyecto de arquitectura, ¿no? Y cómo ves también la influencia en el cómic de los movimientos claves, ¿no?, de la arquitectura en las diferentes décadas, ¿no?, en los años 40 y 50, con, digamos, en el cómic americano el estilo internacional en los años 60, en los 70 el archigram, o el metabolismo, ¿no?, en los años 80, cómo este viaje entre el cómic y la arquitectura se produce, y esto que hablábamos y preguntábamos a Daniel Torres, ¿no?, de por qué aparece esa arquitectura ahí. ¿Qué punto de vista tienes tú sobre eso, ¿no?, como arquitecto? Es una pregunta muy complicada, daría para mucho rato, pero quizás se pueden apuntar 2 o 3 ideas, ¿no? Yo he hablado de esto con Jesús más de una vez, ¿verdad? Y nos interesaba mucho este punto en que el cómic entra como inspiración de la arquitectura. La arquitectura, ¿verdad?, hasta los años 60, 70, es como decía Daniel, es una escenografía al fondo del cómic, ¿no? Y de repente se vuelve la inspiración de la arquitectura. La cuestión ha dado la vuelta. Otra cuestión es por qué en esa vuelta aparecen el estilo internacional como un referente y el expresionismo casi como un doble referente, ¿no? Yo creo que la primera parte se debe a lo que yo llamaría la esencia de la posmodernidad. Es decir, después de la modernidad, cuyo, entre comillas, estilo, ¿verdad?, es de línea clara, digamos que, si se tuviera que decir así, tiene un sistema formal fortísimo, que se puede llamar estilo internacional, pero que es un estilo formal fortísimo, basado, yo creo que, sobre todo, en el principio de abstracción y el principio de articulación, que de hecho los toma, yo creo, directamente del neoplasticismo, junto con la línea, ¿verdad?, la línea recta y clara, es el pensamiento que corta. Esta modernidad, como digo, se muere en los años 60 y, por tanto, su imaginario tiene que ser sustituido por otra cosa. Al principio entra eso que podemos llamar la modernidad rosa. Bueno, pues se puede copiar un capitel, se puede copiar un edificio clásico, se puede copiar un edificio romano o un almacén de Las Vegas. Pero luego la cosa se complica. Y una vez yo creo que el pop art de Andy Warhol y el de Lichtenstein, claro, ha introducido al cómic como un elemento de la cultura absolutamente contemporánea, la arquitectura se fija y dice, podríamos usar la visión del cómic, igual si Lichtenstein dice que el pato Donald, el ratón Mickey, son el gran arte, ¿verdad?, de los 70, podría ser la inspiración de la arquitectura. De manera que la modernidad, que no tiene una referencia ética como la modernidad, sino una referencia comercial, ya le viene muy bien coger del mundo del cómic, es su inspiración, ¿verdad? El Delirios New York de Rencolas es casi un manifiesto. O sea, los arquitectos podemos coger el cómic como pretexto. La otra cuestión, que es yo creo que muy importante, es que además la posmodernidad empieza a ver a la arquitectura como un cómic. De manera que rescatan no lo moderno heroico, o sea, la intención de crear un nuevo mundo, una nueva ética, un nuevo cauce social,
Ya saben ustedes, escuelas, aeropuertos, trenes, vivienda social. No se trata de eso. Se trata de un estilo con un poder formal extraordinario. Nos podemos apropiar de esto. De tal manera que desde las imágenes expresionistas, la columna de Adolf Loos, los edificios de Santelía, ¿no?, a la modernidad pura del neoclasicismo, ¿verdad? Schwachte citaba a Rietveld, ¿no?, como, si se quiere, esa mezcla de expresionismo y línea clara que es Le Corbusier. Todo esto lo podemos ver como un cómic. ¿Qué más da el contenido que tuviera? Como diría Jost, ¿qué más da lo que hay detrás? Es que son formas muy, muy hermosas. Son como una serie de viñetas que nos ofrece la historia de la arquitectura. Pues se puede rescatar eso. Se puede citar las formas de Le Corbusier. Se puede citar los ángulos rectos de Rietveld. ¿Verdad? Se puede citar esos planos terribles de Hilbersheimer. Se puede hacer. No lo hizo Hergé en Tintin, citando los fondos de la arquitectura. Podemos coger todo eso. De manera que yo creo que, y con esto me callo, yo creo que la posmodernidad coge como pretexto las formas de la arquitectura heroica y además las lee como un cómic. De forma que tú puedes encontrar en un proyecto actual no solo desarrollado un planteamiento de concurso como si fuera un cómic, sino citas explícitas a la arquitectura heroica como si fuera un cómic. O sea, se ha producido una hibridación de los dos campos sumamente interesante y sumamente complicada. Quería preguntarte por tu faceta más como dibujante. Yo creo que en la base hay una gran admiración por Steinberg, ¿no? Steinberg, sí. Claro. Y quería que me hablaras un poco de Steinberg y también cómo a mí siempre me ha llamado la atención precisamente sus dibujos de edificios, que parecen, aquí también tenemos artistas en España como edificios, parecen, como hablaba Daniel Torres al principio, personajes, ¿no? Es un personaje más que está narrando, ¿no? Entonces quería un poco que hablaras de Steinberg. Bueno, Saul Steinberg es para mí casi una obsesión personal, ¿no? Es un aprendiz de arquitecto también, ¿no?, que luego se quedó en el eterno dibujante del New Yorker, ¿no? Y digo que es una obsesión personal. Yo llegué a la escuela de arquitectura hace ya, ni me acuerdo, y tenía el bagaje pues de los antiguos TVOs de los años 30, ¿verdad? Y tenía el bagaje clásico de la escuela, y allí me encontré pero estamos hablando de los años 63, 64, y allí en la escuela de arquitectura me encontré con los dibujos de Saul Steinberg, ¿no?, que me parecieron deslumbrantes. Es decir, me parecía que nadie había manejado la línea para hacer la crítica a la arquitectura moderna como Steinberg. Es verdad que Steinberg, como luego hará Moebius, no le interesa mucho la arquitectura como tal, y eso que él es un estudiante de arquitectura, pero hacía unas caricaturas de arquitectura fantásticas. O sea que no se puede. A veces es un hombre de una línea no clara, clarísima, ¿verdad? A veces sus dibujos son dos cortes en un papel y punto, ¿no? Pero le gusta también mucho la línea embrollada, ¿no? Pero hacía unos apuntes, unos sketches, como decía Jost, de la arquitectura moderna, de la arquitectura fascista, de la arquitectura neoyorquina, de la arquitectura de Mies van der Rohe. Esa arquitectura que era pulariña, y él la fantaseaba, que me parecía absolutamente deslumbrante. O sea que desde los primeros años 60 yo me quedé ya enamorado de Steinberg y nunca me pude olvidar de él, ¿no? Gracias. Bueno, volvemos contigo, Daniel. Quería preguntarte, surgió el otro día, no estaba, me parece que era en una mesa que tuvimos que conecta un poco con lo que has comentado antes, que se hablaba, Émile Bravo, el autor francés, que estuvo el primer día, de que está mucho más cerca la historieta del teatro que del cine, como medio de expresión, digamos, porque al final hay esa especie de caja escénica, ¿no?, que podría haber, y hay unos personajes, hay una gestualidad, hablaba Émile Bravo de esos personajes, hay una parte actoral muy fuerte, ¿no? Y ahí, digamos, en tu experiencia a la hora de manejar estas arquitecturas,
al contar historias, precisamente tienen un punto teatral, ¿no? El engaño, el truco del teatro es un manejo que me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? Bueno, no sé. Esto que dices me deja un poco desconcertado, porque nosotros, me acuerdo de nuestra generación, ¿recuerdas cuando empezó a surgir el resurgimiento del cómic en España, de la historieta de los años 80, en Barcelona, Valencia, Madrid, esa especie de triángulo? Cuando empezamos ya a publicar y nos hacían preguntas, entrevistas y nos preguntaban mucho qué debía el lenguaje del cómic al cine, y casi teníamos que defender la postura de decir, no son lenguajes distintos, en fin, lo que ya sabemos todos, ¿no? Uno está sobre papel, otro, como decía Jost, el lector puede medir el tiempo que consume con cada imagen, sin embargo en el cine no, etcétera, etcétera. Luego cuando parece que pasó esta moda de tener que justificar el lenguaje del cómic, parece como si tuviéramos que volver otra vez sobre el tema y decir a qué le debe al teatro o qué tiene de dramaturgia. Evidentemente, todos los lenguajes de alguna manera están entrelazados, porque podríamos hablar también de la narración corta o del documental, no sé. Es cierto que, por ejemplo, yo cuando he hecho algún taller de cómic, les digo a los alumnos que están allí que una de las mejores formas y que se sorprenden un poco, que pueden usar para tener una narración, o para delimitar una narración, o tener un concepto de narración más puro, es leer teatro. Aparte de ver el teatro en las propias obras representadas, leer teatro, porque en el teatro lo que tiene es que con un esquematismo muy fuerte de descripción de personajes, apenas existen, a veces es una sola descripción. En la escena están tal y tal personaje. Todos los personajes, la estructura del personaje, la estructura dramática, se definen por los diálogos, y eso en cómic es muy importante, porque tenemos el diálogo la imagen del personaje que va a tener el lector es lo que los propios personajes están contando a través de los diálogos, de los bocadillos y de los textos de apoyo de sí mismos, y la propia acción que hay en la escena. Por lo tanto, pues desde ese punto de vista se puede relacionar con el teatro, pero es que también por el mismo concepto lo podemos relacionar con el cine, porque al igual que el cine, en el cómic jugamos mucho con las elipsis, esa herramienta que toda narración utiliza para eliminar periodos de espacio de tiempo que al narrador no le interesan. Y más en el cómic, en el que solemos movernos en unos espacios muy limitados de páginas. Tenemos que meter siempre mucha tijera cuando hacemos un guión, luego viene el momento de meter la tijera porque sobra muchísima cosa, aquello no se puede representar, y utilizamos mano mucho de la elipsis, cosa que vuelve a guardar relación con el cine. Por lo tanto, yo creo que son lenguajes que ahora mismo están y en el ideario común también están tan entrelazados que yo no creo que podamos decir qué debe qué a quién. Sí, yo me refería un poco a la escenografía, al truco, digamos, que se produce, la falsa perspectiva, todo lo que se puede generar. Hablaba Just de las dos paredes, de las cuatro paredes. Las dos paredes sí. Tiene que ver con esa transparencia de la fachada del teatro, ¿no? Que te asomas, ¿no? Que puede ser también las dos paredes de la viñeta, donde estás viendo un poco en sección, ¿no? Al poder, cuando es la plantilla de las viñetas en una plancha, está realmente quitando la pared, ¿no? Que es un poco a lo que te referías, y ahí veía yo, desde el punto de vista del debate que tenemos ahora, la relación que de alguna manera arquitectónica del teatro, o sea, lo que es la escenografía y esos trucos de perspectiva tenían que ver con un poco el uso en la historieta, ¿no? Sí, al igual que en el teatro, digamos, el lector se convierte en la cuarta pared, que es lo que habla en el teatro. Lo que ocurre es que, por contra, el dibujante de arquitecturas
debe tener en cuenta esas dos paredes que nos está mostrando, porque en algún momento las puede necesitar. Deben estar, o como hago yo, ha realizado unos planos y unos alzados y unas plantas para saber, porque en algún momento puedes necesitar un contraplano. ¿Y qué haces si no has diseñado esas dos paredes que faltan? Se te va a caer aquello. Tienes que saber qué pasa allí por si las necesitas, por si haces un contraplano del plano que estás mostrando y necesitas esas otras dos paredes. La cuestión es que exactamente tú, si quieres, quitas dos y muestras esto desde aquí, o pones las cuatro y muestras un plano cenital que necesita las cuatro paredes. Por lo tanto, estás jugando como si fuera una maqueta, en realidad. Y de hecho muchos dibujantes se construyen maquetas para sí, exactamente situarse, claro, el tiro de cámara, digamos, para saber dónde lo ponen y qué se ve en ese momento. Claro, es el caso, yo creo, estoy convencido, de un autor canadiense, Seth, que, por ejemplo, en su obra Ventiladores Clyde, en el primer capítulo, sale un anciano y dura, pues no sé, exactamente 40, 50 páginas, en las que se está moviendo por un edificio. Y yo estoy convencido, o se ha construido la maqueta, o eso es imposible de dominar de esa manera. No pasa ninguna otra cosa y te deja totalmente enganchado, ¿no? Y yo creo que haber visto maquetas de edificios, de set, de sus teatritos, ¿no? Ha llegado a hacer como exposiciones con los teatritos de sus arquitecturas. Que se construye para saber exactamente, digamos, el punto de vista que adoptan el dibujo, saber controlar el espacio, no dejarlo un poco al azar. Controlar el espacio y saber los personajes dónde se pueden mover y dónde no se pueden mover. Y también la proporción que hay entre los personajes y los techos. ¿Pero has llegado a construir maqueta? Yo, de forma muy para mí mismo, no para enseñarlas, porque serían vergonzosas. ¿Y tú, Just? ¿Y tú? ¿Has construido maquetas? No, never. No, nunca. No, porque la historia que cuento pienso que es lo más importante. Y diseño el edificio para que contribuya a la historia. Casi nunca utilizo un edificio real en una historia. Estas imágenes, una historia de Bessian, también un arquitecto, porque bueno, hay muchos arquitectos también, dibujantes de historieta que son también arquitectos, han trabajado en temas de escenografía, como el caso de Marc-Antoine Mathieu en Francia, y Bessian incluso en su última historia se llega a construir, inspirado en el edificio de su historia, porque prácticamente todo ocurre en este edificio, en una escultura de Chillida, y mueve ahí dentro pues todos los personajes. Aquí realmente el edificio es protagonista absoluto, ¿no?, de la historia, ¿no?, de Bessian. Y bueno, volviendo con Just, tenía algunas preguntas más concretas, ¿no? Ya hablando del dibujo, ¿no? Hemos hablado de la arquitectura primero y ahora de tu dibujo, tu expresión. A mí me sorprende, me deja realmente impresionado cómo, partiendo en teoría, una cierta frialdad teórica, ¿no?, del uso de la línea, de los colores, quizá por el tratamiento manual que en tus dibujos, incluso de la puesta de escena del color, consigues una calidez, digamos, ahí ese contraste es donde rompes para llegar más al público. Yo creo que tiene que ver un poco con la ironía. Yo no le digo a la gente cómo deben pensar, pero sí dejo siempre algo abierto a la interpretación por parte del lector, para que con su propia imaginación acabe el dibujo, lo que también significa que el lector sentirá que el dibujo es parcialmente suyo y se establece ese vínculo fuerte que ayuda mucho a lo que decías, a que lo sientas como cálido, como próximo. También intento ir dirigiendo al lector. Lo más importante de la historia lo suelo representar con colores más brillantes
y si el fondo aporta algo menos interesante, lo dejo con colores menos intensos, pero también se pueden utilizar distintas posiciones. El personaje principal puede estar más delante y si hay algo en lo que está pensando, lo pongo más al fondo, pero cerca de su cabeza, para que nos imaginemos que está pensando en esa otra persona. O sea que podemos dirigir el ojo, la mirada del lector y tener ese efecto. Y para crear un dibujo, yo la verdad es que realizo muchas pruebas para ver cómo debe ser la composición definitiva. Después hago los fondos en perspectiva, utilizo distintas perspectivas según lo que quiera contar, y cuando ya está dibujada la sala o el edificio, entonces los personajes los creo en papel de calco transparente para que los pueda mover un poco. Por ejemplo, si hay una puerta e intento dibujar a alguien que se está inclinando y la puerta está ahí, pero la nariz está muy cerca de la puerta, en el dibujo plano no queda bien, porque es como si estuviese sujetando la puerta con la nariz y tendría un significado completamente distinto. Lo importante es que esté justo o delante o detrás de la línea. Entonces lo que hago es que coloco los personajes sobre papel transparente para poderlos mover un poco antes de definir sus posiciones definitivas. Y en cuanto a los colores, los dos dibujos que veis aquí, que son, lo que vemos son arquitectos de Bruselas que desde fuera ve un edificio que es un edificio Art Nouveau muy conocido de Bruselas y realiza una versión abstracta en casa, que es una tarea bastante complicada porque hay muchas líneas redondeadas que tiene que reconstruir utilizando estos bloques cuadrados que vemos ahí en la mesa. Con materiales muy limitados tiene que reconstruirlo. Y bueno, es una especie de lección sobre la abstracción, pero para los colores y algunos de los detalles aquí me inspiró Palais Toclet, que es un edificio de Joseph Hofmann en Bruselas, que creo que tuvo una tremenda influencia sobre la ornamentación Art Deco en Bruselas. Con lo que me pareció que a lo mejor sería buena idea que para este arquitecto de Bruselas yo pusiese todo el diseño del papel de la pared, de la chimenea, inspirándome en el Wiener Bastard. Para el color sí que me ha influido. Aquí vemos un arquitecto en París que reconstruye los edificios de estilo Haussmann de París, también usando el estilo abstracto. Y sí, está subido en una silla y se está cayendo, sí, es la parte de humor del dibujo. Pero vi una exposición en París, no sobre Le Corbusier, sino sobre la mujer que le ayudaba con los muebles. Se me olvida su nombre, pero era muy famosa, diseñadora. Era una arquitecta que diseñaba los muebles para Le Corbusier. La mujer de Le Corbusier que hacía mobiliario, diseño expositivo. Perriand. Yeah. Charlotte Perriand. Yeah. Yeah. Charlotte Perriand, exactement. Exactamente, Charlotte Perriand. Y vi una exposición de Charlotte Perriand en París y los detalles que veis aquí, aunque el arquitecto se parece a Le Corbusier, el diseño detallado estaba inspirado por Charlotte Perriand. No es exactamente lo que hizo ella, porque yo me lo inventé aquí, pero inspirado por su obra. Y los colores, en este caso, provienen de la historia de la arquitectura, porque normalmente los colores y la jerarquía, a lo más importante le doy colores más intensos, a lo menos importante colores más atenuados. Y bueno, y aquí vemos
un edificio que diseñé para un amigo mío que es arquitecto y que me ayudó con el teatro de Harlem, que se llama Hank Dill y trabaja para Mecano. Y yo hablé con sus ayudantes y me dijeron que de hecho está haciendo arquitectura moderna, pero que lo que le encanta es una casita de campo y ver pues las puestas de sol. Así que dentro de este edificio, arriba, no se ve si andas por la calle, pero arriba, en la azotea, hay como una diminuta granja con un arbolito y él sentado allí mirando la puesta de sol, aunque de hecho, bueno, el sol tampoco es un sol real, es un globo y él está haciendo todo el trabajo, porque le encantan también los interiores de los edificios. Le creé un edificio desnudo y luego todas las habitaciones con los detalles que a él le gustan. Y aquí lo que vemos, este es el edificio que diseñé yo mismo de Harlem y que es una cosa bastante curiosa pedirle a un artista de cómic que diseñe un teatro, pero yo conocía bien el teatro y me interesó el debate que acabas de tener con Daniel Torres sobre la interrelación entre teatro y la influencia del teatro sobre el cómic. Y yo lo que pienso es que el teatro moderno se interpreta con una cierta abstracción, es decir, con bastante poco decorado ya comunican mucho, un decorado minimalista, y eso es importante también para un dibujante de cómic, que si presentas algo tenga algún significado en la historia y que todos los detalles tengan un significado. Y yo creo que esa es la influencia de el teatro contemporáneo en el cómic. Y aquí lo que vemos es que el edificio estaba en el centro de una antigua ciudad medieval y todas las casas eran bastante pequeñas, así que yo propuse un edificio en el que los componentes del edificio, los elementos, tuvieran su propia fachada y su propio material cada uno. Entonces lo que vemos aquí es el cine, que se llama Film, que es un pabellón aparte del resto, pero al que se puede llegar desde dentro del edificio, pero que en realidad está aparte. Y lo que es importante cuando vas al teatro en una ciudad, que la ciudad se entere de que ahí está pasando algo, que esos debates que tienen lugar en el teatro se vean desde la calle. No quería que la gente, la cultura, estuviese escondida, sino que estuviese en la calle, y por eso puse esta fachada muy de cristal para que por la noche se vea a la gente que está dentro. Y bueno, el edificio de entrada es de madera y hay otro que es de cobre y cada uno tiene su propio aspecto, con lo que cuando entras en el edificio sabes exactamente a dónde tienes que ir. Las puertas del teatro son rosa fuerte, y sabes que ahí ese es el teatro, que en azul es el cine, y es una estructura muy abierta. Como comentábamos, en la influencia en estos momentos en la arquitectura del cómic está en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años prácticamente, hay una influencia enorme en los arquitectos del lenguaje del cómic, en sus manifestaciones que, como hablaba Daniel, transmiten y quieren comunicar su arquitectura, ¿no? En concursos, en paneles para proyectos. En este último año, en el pabellón del avión de Venecia, del pabellón británico, se comunica con un cómic. Hace un año salió una novela gráfica de un arquitecto que se llama Jiménez Lai, que es, como pone aquí, un architectural graphic novel que se llama Ciudadanos del No Lugar, ¿no? Y que realmente no es una historieta para un público que quiera narrar una historia, sino es una novela gráfica dirigida a arquitectos donde él manifiesta, digamos, sus teorías arquitectónicas, ¿no? Entonces, esta situación me gustaría que, justo que estás muy al día en las revistas y tal, y ves todo este tipo que estamos viendo ahora, estas imágenes que vemos son todo proyectos. Aquí tenemos uno de un arquitecto muy conocido español y muy joven, Andrés Jaque, ¿no? que también explica los proyectos de esta manera, con este lenguaje. ¿Qué está ahí? ¿La gran fuerza expresiva del cómic, o qué hay más allá detrás de ello? Hay muchas cosas, yo creo. Es verdad que en la escuela de arquitectura te enseñan a hacer eso, ¿verdad? Es decir, nuestros
Yo ahora doy clase con los chicos más jóvenes, con los que ya acaban de llegar a la escuela, y al mismo tiempo estoy en los tribunales de fin de carrera, de manera que puedo ver el panorama desde el principio y el final. Y a los chicos más jóvenes, no voy a decir les enseñamos, porque yo no sé enseñar eso. Les enseñamos los procedimientos ¿verdad? De ordenador que te permiten crear lo que llamamos montajes, pero son cómics. Son cómics de imágenes, personajes, dibujos. De manera que en la Escuela de Arquitectura hoy en día, en la Escuela de Madrid y en las otras también, parece que el collage cómic, ese cómic collage que a veces tiene bocadillos, a veces tiene planos, a veces tienes fondo, a veces no, es una manera de pensar el proyecto. Yo no estoy muy seguro de que eso sea un camino, pero en todo caso es interesante. Es decir, ¿qué les voy a contar? Es decir, a mí me enseñaron que pensar un proyecto, lo primero que había que hacer era aprenderse los órdenes clásicos y después aprender acuarela, ¿no? Bueno, y aquí estamos. O sea, aquí no digo que sea un camino sumamente interesante. Y por otro lado, veo que los grandiosos fines de carrera que le lleva a los jóvenes 2, 3 años, ¿no? Evidentemente con mucho mérito y con mucha gratificación, porque luego ganan concursos internacionales. Son fantásticos montajes y muchos de ellos están hechos en clave de cómic. Es decir, por aquí se entra, por aquí se sale, describen un cómic del interior. Muchos montajes del proyecto están hechos con herramientas de ordenador que pertenecen, de hecho, a la publicidad y al cine. Y el cómic inspira mucho. Jesús acababa de proyectar, ¿verdad?, el famoso chiste de Rencolas, aunque yo creo que lo dibujó su mujer. La traición, ¿verdad? Se acuestan, el Chrysler Building se acuesta con el Empire y traicionan al Rockefeller, ¿no? Esa imagen es potentísima. O sea, nos ha dado permiso a todos para hacer ese tipo de chistes con los arquitectos y con los edificios, de manera que a partir de ahí cualquiera puede pues dibujar a la Tourette o a Ronchamp acostándose, ¿verdad?, con la columna de Mendelssohn. Ya está. Es decir, son de estos grandísimos flashes que era posible pensar así las cosas, ¿no? Y a partir de ahí pues ha salido un río de cuestiones, ¿no? Y la otra es que, pero esta es otra cuestión, es casi psicológica, ¿no? La cultura en que nos movemos es cada día más, iba a decir transgresora, no es cierto, es comercialmente juvenil. Y supuestamente transgresora, por tanto, ¿no? O sea, transgresora dentro de lo que Dios manda, ¿no? Y el cómic, por tanto, es una faceta que ayuda mucho a una arquitectura que se quiere publicitar. Es muy... Es decir, hemos visto, tú decías Andrés Jaque está ya muy cerca del graffiti. Hay proyectos fin de carrera que tienen grafitis, ¿no? Es decir, casi diríamos una forma de cómic salvaje, todavía más transgresora, ¿no? Es decir, que la moda complicada, es decir, el New Age y todas estas formas que van desde las zapatillas hasta los automóviles, el graffiti, y no digamos el cómic, están detrás de muchos de los proyectos que ganan concursos hoy en día y son absolutamente aceptados y elogiados, aunque los viejos profesores no sabríamos ni cómo hacerlo. Bueno, parece que no. Bueno, pues damos por terminado. Muchísimas gracias a la Fundación Mapfre por acogernos. Me toca a mí dar la despedida final y el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes y a nuestros autores invitados. Justo. Muchas gracias a todos.